Vale. Empezamos la sesión correspondiente al taller 4 de la serie sexta, el taller 64 que estamos llamando. Estamos en el Centro Loyola de Alicante, una sala Zoom del Centro Loyola de Alicante. En este taller vamos a presentar a un montón de personajes que vivieron con Pablo. Pablo vivió con ellos. Hay una mezcla muy variopinta de varones, mujeres, todos mezclados, entremezclados además. No había categorías ni... Bueno, Pablo era el apóstol, pero otros también. Pablo llama apóstol a otros, incluso a una mujer, la apóstol. Vamos a presentar la gente de Pablo, la gente con la que vivió Pablo sus años de crear comunidades, y vamos a presentar un libro muy cortito que es la carta a Filemón. Pero antes vamos a empezar con nuestra oración en iglesia. Es en iglesia, esta oración la podríamos también llamar oración en mosaico. Oración en mosaico. La expresión a mí particularmente me encanta porque un mosaico está formado por un montón de piececitas, las teselas. Unas brillan más que otras, pero todas tienen el mismo tamaño y todas tienen la misma importancia. Eso es muy interesante de un mosaico. No hay unas piedrecitas más grandes que otras. Las teselas, en cuanto falta una, se nota que el mosaico está incompleto. Nosotros queremos así orar en iglesia, sintiéndonos iglesia, porque nosotros somos la iglesia ahora mismo, que se reúne en la sala Zoom del Centro Loyola. Somos nosotros, pues todos los que estamos ahí. Además están nuestras comunidades. Estamos formando iglesia y vamos a empezar con esta oración compartida que es, para mi gusto, una de las grandes riquezas de estos talleres, el que seamos capaces de orar, de compartir juntos la fe. Vamos a dejar de compartir la pantalla, podemos vernos o no vernos y empezamos a compartir nuestra oración, una breve oración que hayamos hecho en principio en base a alguna frase que nos haya llamado o nos haya tocado de la carta a los Efesios. Ya sabes que levantas la mano, hay que activar el micrófono, nos lees o nos cuentas quizá y luego pues desactivar el micrófono. Empezamos poniéndonos en la presencia del Señor en el que creemos y Jorge tiene ya mano levantada, así que Jorge, ánimo. A ver, a mí me ha llamado la atención, me ha llamado mucho la atención el versículo 11 del capítulo 6. Revestiros de toda la armadura de Dios. Y ahora pues esta es mi oración. Señor, te pido me ayudes a estar firme en la fe, orando y confiando en la protección divina ante las dificultades y peligros. Y así pues estar motivado a fortalecer mi vida espiritual. Me ha llamado mucho la atención eso, la coraza de Dios, la protección que necesitamos. Y ya está. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Vamos, micrófono. Maribel, el micrófono, por favor, Maribel. Ahora. Bien, a mí como frases, dos. Una que nos recuerda a Pablo que Dios es rico en misericordia y que nos tiene un inmenso amor. Por pura gracia hemos sido salvados. Esto me ha llevado a una oración de sumo agradecimiento por esa misericordia que Dios nos tiene y que nos enseña a tener para con los demás. Y por ese inmenso amor que nos tiene, que debe ser un poco la guía en nuestra relación con las personas y con nuestro mundo. Y la otra es que somos conciudadanos dentro del pueblo de Dios, somos familia de Dios. Ya a partir del
Versículo 3, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Ahora llega un poco más la parte más personal. Ayúdame con la fuerza de tu espíritu a crecer interiormente en mi fe. Y por ella, Cristo habita en mi corazón. Que mi vida se arraigue y fundamente en el amor. En el 4, 21 y 22, la oración me ha llevado a que en este tiempo cuaresmal de renovación, de conversión, Pablo me recuerda que debo renunciar a conductas que no son las que Cristo me ha enseñado. Por ello pido a Dios que me dé la fuerza del Espíritu para renovarme espiritualmente, no acomodarme a como soy, sino a ir caminando a esa mujer nueva que Cristo ha venido a enseñarme. En el 4, 29 y 31, que no salgan de mi boca palabras groseras, y no me refiero a decir tacos o palabras malsonantes, me refiero a no criticar, a no juzgar, a no hacer daño, que todas mis palabras sean buenas, constructivas, oportunas y provechosas para los que me oyen, según me indica Pablo. Que en mi vida no haya agresividad, rencor, ira, indignación, injurias y toda suerte de maldad. Que mi vida sea más bondadosa y compasiva, que transmita comprensión, perdón y paz. Y por último, en el 5, doy gracias a Dios todos los días por la vida, por todos los dones recibidos, por todos los valores que me han transmitido las personas con las que he ido creciendo, por tener fe en Él, por estar rodeada de personas que me ayudan a crecer cristianamente, por considerarme parte del cuerpo de Cristo y así poder participar de la construcción del reino aquí en la tierra. Muchas gracias, Maribel. Pedro. Ahí. Bueno, yo de forma genérica me ha gustado muchísimo la cantidad de instrucciones claras, sencillas y prácticas y aplicables que da en esta carta Pablo. Lo he tomado como un examen de actitudes en tiempo de Cuaresma. Muchísimas. Maribel ya ha citado algunas, no voy a citarlas, porque es que hay un montón que son muy fáciles de aplicar. Además, no te deja ahí solo, sino te dice con qué herramientas puedes trabajar todo esto. Armadura, coraza, escudo, espada, las armas de Dios, las armas de su palabra y las armas de su espíritu. Y por último, es un mensaje, son unas instrucciones actuales. La frase con la que me quedo de la esta es: corren tiempos malos, más actual no puede ser. Y ante eso dice: despertad los que estáis dormidos. Y yo añado: los que estáis quejosos, los que estamos aterrorizados, paralizados, instalados o desesperanzados ante lo que estamos viviendo. Proceded como sensatos, no como necios o imprudentes. Comprender, escuchar lo que Dios hoy y a cada uno de nosotros, con nuestras circunstancias, les pide Dios que deje de hacer, que cambie o que haga. Muchas gracias, Pedro. Maite y luego María Ángeles. Y luego Menchu. Maite, por favor. Sí, Maite, ahora. ahora sí. Perfecto. Aquí ha aparecido, en otros lugares de la Biblia también aparece y siempre me ha encantado este concepto. Y dice así: Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo. Nos destinó conforme al beneplácito de su voluntad a ser adoptados como hijos suyos, para que la gracia que derramó sobre nosotros se convierta en himno de alabanza de su gloria.
me parece preciosísimo de siempre. Es como, guay, qué cosa más bonita, más dulce, más inmensa y más grande y más fuerte, Dios. Que el Padre de la Gloria os conceda un espíritu de sabiduría y una revelación que os permita conocerlo. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para realizar las nuevas obras que Dios nos enseñó. Así que yo suplico personalmente al Cristo, al Padre, al Maestro, fuerza, sabiduría, paciencia, humildad, confianza y entrega plena para ser capaz de seguir sus caminos de amor, aceptación allá donde Él me lleve, para el desarrollo de la gracia, haciendo del amor la norma de mi vida, o por lo menos la estrella que me guía en mi camino. El que llegue o no, ya sí es otra historia. Y otra cosa que me encanta también es la despedida. Bueno, aparte de que, como han hablado ya, todas las pautas que da, pero muy claritas y muy fáciles realmente de seguir, o por lo menos de entender. Luego ya seguir es otra historia. La despedida, me encanta. Que Dios Padre y Jesucristo el Señor concedan a los hermanos paz, amor y fe, y que la gracia propia de una vida incorruptible acompañe a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Preciosa, me encanta. Hasta ahí. Gracias, Maite. María Ángeles. Bueno, yo también me ha gustado la carta, pero la leo y como habéis dicho, dice, por ejemplo, dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces yo he hecho una oración cambiando ese nosotros, os amó, me amó primero, y al cambiar ese nosotros, os amó primero, os he amado primero a vosotros, por el mí en concreto, como que tiene otro peso y me interpela mucho más. El que lo diga en general, que me lo aplique yo a mí mismo, ¿no? Y entonces me he hecho una oración a mí misma, a mi modo y a mí. Que el Dios de nuestro Señor Cristo, Padre de la Gloria, me conceda un espíritu de sabiduría y una revelación que me permita conocerlo plenamente. Y para que plenamente conozca la esperanza a la que he sido yo llamada, he sido yo personalmente llamada a conocer la sabiduría de Dios, que Él me dé la sabiduría para poderle conocer. Porque Dios es rico en misericordia y me tiene un inmenso amor, me tiene a mí un inmenso amor, porque Cristo es mi paz, que sea el amor la norma de mi vida y la imitación de Cristo, porque Él me amó primero. Al cambiar eso me ha hecho reflexionar sobre cómo va mi amor hacia los demás, cómo me creo yo la palabra de Dios, que no nos la dice, pero me la dice a mí en concreto, y yo soy personalmente la que tengo que responder y luego llevarlo a los demás y vivirlo en comunidad, pero primero tengo que tener yo una conversión personal que me haga ir hacia los demás y hacia el amor de Cristo. Muchas gracias, María Ángeles. Menchu, porfa. Agradecida y sintiéndome elegida por tu amor gratuito. ¿Se oye? Sí, se oye, sí. Por pura gracia, porque me quisiste, me has bendecido con la fe en ti, Señor. Me has hecho hija, sellada con tu espíritu, conciudadana de tu familia, la iglesia, tu morada. Porque lo dice así, es que nunca lo había leído, o no sé, a veces lees las cosas y no te enteras, pero hablando de la iglesia como morada de Dios, llamada a anunciar a los jóvenes y niños el regalo de creer en ti, en Cristo, que nos lleva a ti con plena confianza de hijos. Derrama tu espíritu y arraígame en el amor. Desbórdame con tu presencia, Señor. Quiero a tu iglesia, quiero crecer unida a ella, que tiene a Cristo por cabeza, nutrida por los trabajos de todos, ¿no? Y me acordaba pues cómo
yo me acerco a vosotros y me nutro, ¿no? de otro espíritu y otras actividades y otra profundidad, ¿no? y otra espiritualidad, ¿no? Que nos nutre y nos construye iglesia. Ayúdame a no perder el espíritu crítico desde dentro, con amor. Ayúdame a despojarme de la mujer vieja. Bueno, que eso de la vieja, eso va adelante. Haciendo del amor la norma de vida. Revísteme con tus armas, viviendo en constante oración y súplica por todos. Muchas gracias, Menchu. Antonio. ¿Sonido? Antonio, sonido, ahora. Sí, Ahora. bueno, a mí, como todo lo que he estado oyendo, pues me ha interpelado mucho la segunda parte, la parte moral y exhortativa, y no por muchas veces que hayamos oído estos conceptos, pues no dejan a mí por lo menos, de llamarme la atención y de orar con ellos, ¿eh? Y aquí yo, digamos, lo resumiría en dos grandes patas, ¿no? Una, cuando habla de esas normas de conducta, pero que son normas de conducta que las habla con un lenguaje llano, algo que a mí personalmente me encanta, no se va por las ramas teológicas. Cuando habla de que hay que intentar ser bueno, oportuno, yo diría, y con una dosis especial de ternura en todas nuestras relaciones, de pareja, con hijos, de ternura, algo que hoy yo creo la sociedad echa de menos, ¿no? Después pasamos, digamos, al tema del amor, y desciende y particulariza el amor entre los marido y mujer, entre amos y esclavos. Esto hay que, cuando lees la palabra esclavo, te vienen a la memoria la imagen de estos libros de historia, donde se ven las barbaridades que supone la esclavitud. Pero en el fondo hay que entender lo bueno y lo importante que es que Pablo, o sea, exhorte a unos y otros, sobre todo a los amos, entre comillas, a ir a tratar a los esclavos, bueno, sin atormentarlos. O sea, cuando se les decía que eran infames, entre comillas, que eran cosas, pues esto verdaderamente ya es una auténtica revolución. Y finalmente, y termino, para mí, la reflexión última pone que para conseguir esto nos invita a la oración. Creo que esto es muy bonito leerlo, reflexionarlo, hacerlo uno, pero sin la oración diaria esto es imposible, se diluye. Nada más. Muchas gracias, Antonio. Encarna, por favor. Yo he hecho oración principalmente con dos frases de la carta. Prisionero por el amor de Dios. Entonces, ahí he tenido una petición clara. Ayúdame, Señor, a poderme sentir así, prisionera por tu amor. Y la otra, hacer del amor la norma de nuestra vida. Sin amor, nada sirve. Por encima de todo lo que haga y sea yo en la vida, el amor presente. Dos peticiones muy concretas. Muchas gracias, Encarni. ¿Pili? Mi oración está inspirada en el versículo 18 del capítulo 6, parte. Señor Jesús, ayúdame a fortalecer mi relación contigo a través de la fe, la oración y con todo empeño para mi prójimo, y que Dios ponga en mis labios las palabras oportunas para anunciarte. Pablo nos exhorta a vivir en unidad. Nos anima a depender de Dios
y los desafíos espirituales con la fortaleza que proviene de Él. Oremos al Señor. Así sea. Muy bien. Pili, muchas gracias. Ana. Bueno, pues me ha gustado mucho esta carta, sobre todo más hacia el final. No sabía en qué pararme de todo lo que encontraba que me gustaba y que me llevaba a orar. Pero bueno, Señor, quiero darte las gracias por acercarnos a ti a través de esta carta a los Efesios, que también es una carta a nosotros directa y que hoy te escuchamos. Con San Pablo te pido que ilumines los ojos de nuestro corazón para que conozcamos la esperanza a la que hemos sido llamados. Una esperanza en la que hagamos del amor la norma de nuestra vida. Sin este amor, la esperanza se queda en el camino. Me conmueve cómo nos pides que vivamos en constante oración y súplica, guiados por el Espíritu, que no nos cansemos de buscarle y de saber que Él está detrás de nosotros. Y oremos con la mayor constancia por todos. Él ponía a los creyentes, pero yo lo he tachado y he puesto por todos nuestros hermanos. Y hoy quiero orar especialmente por todos nuestros hermanos de Myanmar y Tailandia que están sufriendo tanto con este terremoto tan terrible. Que no lo escuchemos en las noticias como una noticia más, sino que lo llevemos a nuestro corazón y pidamos por ellos, por su dolor. Luego, cuando habla de las armas de las que debemos revestirnos, las he subrayado en amarillo para fijarme mejor en ellas. ¿Qué armas se refiere? La verdad, la rectitud, la paz, la fe y todo en la palabra de Dios. Muchas gracias, Ana. Rosa, sí. Ahí sí que hay que acercarse, sí. Me pongo aquí, aunque no me veáis, no sé si me veis, pero así me oís mejor, ¿vale? Perfecto. Vale, me he salido una oración muy pequeña después de leerlo todo, pero era lo que se me repetía una y otra vez. Señor, dame sabiduría para conocer los dones que tú me has dado, porque hay veces que no me doy cuenta de los dones que tengo, y que sepa ponerlos a disposición de la comunidad y de todos los demás. Y también dame sabiduría para aceptar los dones de los demás, para ver la manera en que los demás tienen de ver las cosas y de hacer las cosas. Porque eso yo creo que enriquece mucho a la comunidad y sobre todo me enriquece, bueno, sobre todo no, además me enriquece mucho a mí porque a veces yo tiro por un lado, pero ver lo que los demás entienden, lo que los demás hacen, me ayuda a verlo de otra manera. Y nada más. Muchas gracias, Rosa. Servidor. Me la habéis pillado. Me la habéis pillado ya. Efesios 5:15. No os portéis como simplones, sino con talento, aprovechando las ocasiones, porque corren días malos. Ayúdanos, Señor, a mí y a nuestras comunidades a actuar con talento en estos días malos, que aprovechemos las ocasiones de hacer el bien y que nuestras comunidades se construyan sobre el talento que nos da tu palabra. Después de este mosaico de oraciones compartidas, volvemos a silenciar a todos. Ahí está. Y pasamos a compartir
la pantalla. Compartir. Vale, esta pantalla. Empezamos el taller 64, lo hemos empezado con la oración. El Señor pone en nuestros corazones con su espíritu la vida que llevamos. Nosotros ponemos la vida y Él pone pues las buenas ideas, los deseos, las peticiones que le hacemos. Empezamos a trabajar este taller que va a presentarnos la gente de Pablo. Creo que es una gran riqueza ver de quién se rodeó Pablo y una carta muy cortita. Ya hemos pasado a la primera parte del taller, siempre nuestra oración en iglesia. Sobre la gente de Pablo vamos a presentar a compañeros, colaboradores. Él los llamaba sinergos, con lo cual en griego tenemos que recuperar esa palabra, la sinergia, que es una palabra que usamos poco y a lo mejor tiene mucha riqueza. Vamos a hablar de ellos, de ellas, de algunos que pasaron más dejando huella en Pablo y en Lucas, que es el que escribió otra buena parte, los Hechos. Y vamos a intentar luego ver alguna pista para orar con la gente de Pablo. Y en la segunda parte, que será muy cortita, porque la carta es que no da para mal, porque es un simple folio, la carta a Filemón, el autor, a quién se la dedicó, por qué la escribió y cómo leerla para que nos aproveche algo en nuestra vida de fe. Y al final del taller, como este es el taller 64, pues cerraremos los talleres 6, 61 a 64 y hablaremos quizá de perspectivas de cara a futuro. Vamos a empezar con la gente de Pablo, recuperando esa idea de sinergia. Y yo en cuanto vi esta foto dije, uy, fíjate, las hormigas, qué poquita cosa son, pero hay que ver de lo que son capaces, porque todas se ponen a trabajar hacia el mismo lado, en el mismo sentido, apoyándose, para llevar una hoja. Esa hormiga que tenemos ahí, que estamos viendo ahí, la última está portando una hoja, que se ve que les interesa al hormiguero, pero fíjate en cuántas se apoya. La frase esa de Romanos la vamos a citar como uno de los colaboradores. Priscila o Prisca, Priscila y Prisca son la misma persona. Y Aquila, colaboradores míos en la obra del Señor. Saludos a la comunidad que se reúne en su casa, en casa de Priscila y Aquila. Vamos a trabajar esta tabla, la vamos a presentar un poco más adelante, y esta otra tabla por buscar nosotros cada uno. Yo os he preparado el terreno porque no tengáis que hacer una gran búsqueda. La gran búsqueda creo que os la doy bastante preparada, pero os sugiero que vosotros busquéis qué se dice de cada una de estas personas en la palabra de Dios. Vamos a hablar entonces de sinergia, lo primero. Sinergia es un concepto que el diccionario define, lo tenemos ahí abajo, concurso activo y concertado de varios órganos para realizar una función. Esa es la definición segunda. La definición primera la tenemos ahí en cursiva. Una actuación de varias partes, varios órganos, varias personas, cuyo efecto es superior a la suma. La podríamos resumir esa palabra, que es directamente del griego. En griego es sinergos, y nosotros la hemos traducido, ni siquiera la hemos latinizado, sinergia, porque es una palabra que tuvimos muy olvidada y recuperamos en Francia en el siglo XIX. Es la primera vez que modernamente hemos usado la palabra sinergia, como esa acción potenciada. La recuperó un médico en un trabajo en el que describía cómo los músculos, para hacer esto que estoy haciendo yo aquí, estoy moviendo 18 músculos. 18 músculos que son capaces de hacer algo tan sensible como coger una brizna o como agarrar fuertemente. Esa acción coordinada de varios músculos que consiguen lo que uno solo no podría, unidos entre ellos. La medicina usa mucho esa palabra, en el deporte también, la sinergia en el deporte, el apoyarse, el ser equipo. En la empresa es una palabra que en temas empresariales, pues los que habéis estado, algunos habéis estado en grandes empresas,
seguro que la sinergia de los equipos, el apoyarnos y el que unos equipos, que las ventas no vayan por un lado y las compras por otro y la producción por otro, sino que vaya todo apoyándose con esa sinergia. La sinergia generalmente positiva es la que buscamos, pero también hay una sinergia negativa. Como ejemplo de sinergia negativa, uno grave, los cócteles de drogas. El alcohol produce unos efectos, una droga fumada o esnifada produce otros efectos, pero varias drogas se potencian para el mal, para hacer el mal. Os pongo como ejemplo de sinergia negativa, y me entendéis que voy completamente en broma, la sinergia de los nietos. Un nieto, genial. Dos, no sé, a veces se potencia, se nota que se potencian. Las trastadas que no se le ocurren a uno, se le ocurren al otro y el otro se muere de risa y están ahí muertos de... Es una sinergia también, es una sinergia, bueno, no es una sinergia negativa, pero bueno, es un potenciarse unos a otros. En la Biblia aparecen sinergias muy interesantes. El testimonio que doy y las obras que hago. Es una sinergia que utiliza Jesús en Juan. La frase es del Evangelio de Juan. El testimonio que doy se apoya en las obras que hago, que se apoyan en el testimonio que doy. Se están apoyando mutuamente. Lo que digo con lo que hago. El Señor cooperaba confirmando el mensaje que daban los apóstoles con las señales que hacía el Señor a través de los apóstoles. El mensaje, la palabra, la predicación, con las obras, con las señales, con los milagros, se potencian. Y es una actuación, una acción potenciada, una sinergia. Aunque quizá nadie como los poetas y profetas para hablar claro. Fijaros qué ejemplo tan elegante. Mario Benedetti viene en nuestra ayuda. Os suena porque la hemos oído e incluso la hemos cantado. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Un matrimonio no son dos personas. Es lo que pasa cuando dos personas se apoyan, se estimulan, se enriquecen, se empujan, se sostienen, se aguantan, se sacan adelante. Esa la sinergia. Ahí tenemos un par de ejemplos bíblicos de sinergia. Pero es que sinergia es una palabra que Pablo utiliza muy a menudo. Él la escribió en griego, sinergos, que es eso, la acción potenciada, el apoyarme en ti, que te apoyas en mí, y juntos llegamos donde cada uno de nosotros no hubiéramos sido capaces de llegar, ni siquiera los dos por nuestra cuenta. Pablo dice que Timoteo es mi compañero. Pablo está diciendo sinergos. Hemos traducido aquí sinergos por compañero. Es mi compañero en el trabajo de Dios. O sea que lo que digo yo y lo que dice Timoteo, nos apoyamos mutuamente para llegar más, para llegar mejor, para llegar a más gente. Pablo dice en 2 Corintios que somos cooperadores de Dios, secundando su obra. Hacemos sinergia con la obra de Dios. Nos unimos a la obra de Dios y entre la obra de Dios y lo que hacemos nosotros, somos cooperadores de Dios. Nosotros trabajamos juntos para Dios. Una frase preciosa que nos llamó en su día mucho y que tenemos probablemente todos los que estuvimos en los talleres 5, la tenemos grabada en 1 Corintios. Trabajamos juntos para Dios. Somos labranza de Dios, somos edificio de Dios. Pablo decía a los corintios, sois edificio de Dios. Yo he predicado, pero sois edificio de Dios. Yo colaboro con Dios. Lo que pasa es que la palabra compañeros, como colaboradores y como cooperadores, son palabras que a lo mejor las tenemos un poco disminuidas. Hablamos de compañeros de colegio como gente que están juntos, pero luego se separan, y tampoco. Compañeros de equipo que se apoyan más, compañeros de trabajo. Pero esto se nos queda corto. La palabra compañeros no dice tanto como los sinergos. Colaboradores en un periódico, el que escribe, el que está en las linotipias, el que está en la distribución, en un despacho. Colaboradores en un despacho.
en un despacho profesional, en una clínica. Los médicos, los diversos médicos, el personal de la clínica, los enfermeros, los auxiliares, todo colabora para que la clínica saque adelante. De uno en uno no se podría, es una acción potenciada. Cooperadores también. Pero más que compañeros, colaboradores y cooperadores, sinergos. Recuperar esa idea de nos potenciamos mutuamente. Acción conjunta y potenciada. Es una acción, no es un estarnos quietos y con esto dejo que pase. No, no, yo actúo también y mi actuar refuerza el actuar de los demás, el hablar de los demás. Y es una pregunta. ¿Trabajamos así en la iglesia? ¿En mi comunidad? ¿En mi propia actuación busco sinergias en los demás o busco que no me hagan sombra o busco orientar a los demás? No, no, buscamos sinergias en los demás. Pero para pasar de una iglesia jerárquica, siglos anteriores, a unas comunidades que se apoyan, que se estimulan entre ellos en la comunidad y entre las diversas comunidades. Eso no es fácil. Mientras mantengamos techos de cristal, estas personas no pueden llegar más de aquí, porque es que no tienen... Mientras haya presidencias que se dediquen a presidir, no, yo es que presido. No, tú celebras con nosotros, déjate de que tú presides, tú celebras con nosotros. Mientras haya dirigentes que su papel crean que es dirigir, no, tú es actuar con nosotros. No vengas a dirigirnos a la comunidad, ven a estar con nosotros, ven a apoyarnos, ven a apoyarte en nosotros, que queremos apoyarte. No necesitamos muchos protagonistas. Los protagonistas son todos los miembros de la comunidad. También es difícil actuar en comunidades sinérgicas con miembros que lo que hacen es esperarse a que les digan qué han de hacer, qué han de opinar, cómo han de entender, cómo han de orar, cristianos adultos, vamos a... Lo que oras tú a mí me viene muy bien. No me expliques cómo lo has hecho. Dime lo que has hecho, que a mí me enriquece. A mí la frase esa la frase esta es de la semana pasada, ¿eh? En esta selección el jugador más importante no es ni este, ni aquel, ni el portero, ni el defensa, ni yo. El jugador más importante es el equipo. Esa es la sinergia. Pablo tuvo muchos sinergos, muchos colaboradores, muchos compañeros, porque tuvo mucha vida. Al hablar de la vida, cuando estuvimos fijándonos en detalles de la vida de Pablo, tuvo una vida agitada, que de acá para allá, enfrentándose, siendo perseguido, teniendo que dar la cara. Tuvo una vida dispersa en muchas actividades. Él era tejedor de lonas, pero fíjate, no sabemos cuánto tiempo, los 2 años que estuvo con la familia viviendo en casa de Priscila y Aquila, entonces sí trabajó. Tuvo una vida muy diversa, muy dispar, con lo cual conoció a mucha gente. Pablo se encontró en muchas comunidades que le acogieron, comunidades en las que se pudo apoyar porque fueron su compañía, sus compañeros de camino, comunidades en las que compartió casa y hasta trabajo. El ejemplo de Priscila y Aquila que leímos ya. Tuvo compañeros de viaje, no viajaba solo. El primer viaje, ¿os acordáis? Hechos 15. Seleccionadme cuando estaban en oración, seleccionadme a Bernabé y Saulo. Empieza Bernabé y Saulo, porque Saulo todavía es Saulo. Y lo importante es Bernabé, que era ya maestro en la iglesia de Antioquía. Y seleccionadme a Bernabé y Saulo para la misión a la que les voy a enviar. Compañeros de viaje, anfitriones que les recogieron. Lidia les recogió, convencida. Algo le diría a Pablo y el Espíritu le abrió el corazón. De manera que escuchó las palabras de Pablo, anfitriones, amigos cercanos, discípulos que fue dejando por el camino un montón, que fue enviando a otras comunidades. Sobre todo ellos y ellas, no hay diferencia. Vamos a ver que no hay grandes ni pequeñas diferencias entre ellos y ellas. Los nombra al mismo tiempo, unos y otros los va entremezclando. Yo he separado
mayores de menores, de los que más sabemos, de otros de los que sabemos muy poco, de algunos solo sabemos su nombre, solo sabemos el nombre porque lo cita Pablo en la carta a los romanos y habla de un tal y no sabemos más de este, no ha pasado a más historia. Pero Pablo trató a muchísima gente. Vamos a empezar por los de más peso, quizá en la vida de Pablo. Bernabé. Bernabé es judío, perdonadme. Todas las citas que corresponden a estas frases están en el texto que os voy a enviar mañana. Así que tranquilos que aquí en esta página no haya ninguna cita. Es que si pongo citas aquí no cabían. Así que todas las citas las vais a tener escritas mañana y en varios folios llenos de citas, con su libro, capítulo y si puedo, versículo. Y si no, lo buscas tú. Bernabé es judío, es levita, judío con formación. Es de Chipre, no es de Galilea, es de fuera. No es de Galilea ni de Judea, no es de Palestina, es de Chipre. Y fue el catequista de Pablo en Antioquía. Cuando Pablo se cae del caballo y le llevan y tal, el Espíritu manda a Bernabé que se lo traiga a Antioquía y está 2 años con él. Bernabé era ya entonces profeta y maestro en la iglesia de Antioquía. Y es seleccionado por el Espíritu para el primer viaje. La frase esa genial, ¿eh? Apartadme a Bernabé y Saulo para la misión a las que les voy a enviar. Y Bernabé es el protagonista en la asamblea de Jerusalén. Acuden Bernabé y Pablo, pero el que habla es Bernabé. Es el que tenía más peso todavía entonces. Bernabé, un personaje que le vino muy bien a Pablo. Silas, a veces aparece Silas, aparece Silvano, es el mismo personaje, Silas o Silvano, dependiendo de la Biblia que tengas, que sea más latina o que la hayan castellanizado más. Silas es judío de Jerusalén, es elegido por Pablo, así como Bernabé y Pablo son elegidos por el Espíritu, Pablo para el segundo viaje elige a Silas. ¿Ya os acordáis del segundo viaje? Bernabé quería ir con Marcos, con Juan Marcos, pero Pablo dijo que no, que ya me abandonó entonces, ya nos abandonó. Y entonces Bernabé se separa y se vuelve a Chipre, se va a Chipre, mientras que Pablo entonces elige a un compañero de la comunidad para hacer su segundo viaje. Silas es encarcelado con él. ¿Qué tiempos compartidos con una persona en una situación tan dura? ¿Cuánto nos unen las situaciones tan duras y las personas que tenemos cerca en esas situaciones? Silas, muy cercano seguro, predicó con Pablo en Corinto. Aparece como coautor de las 2 primeras cartas de Pablo. Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia de Dios que está. Y aparece como amanuense también, como el que escribe la primera carta de Pedro, de la que no hablaremos estos talleres y lo dejamos para más adelante. Silas. Apolo a veces es Apolo, a veces es Apolonio, son la misma persona. Apolo es un personaje interesantísimo, evangeliza de oídas. Él había oído, pero había oído solo hasta el bautismo, no sabía más. Y está evangelizando cuando llegan Pablo con Priscila y Aquila y se encuentran que este hablaba de la primera parte del mensaje del Mesías, con lo cual le cogen antes de que llegue Pablo. Priscila y Aquila le cogen a Apolo, le llaman y con mucha delicadeza, lo tenéis en el capítulo 17, 18 de los Hechos, le llaman y le enseñan el mensaje completo para que pueda evangelizar mejor. Tanto es así que Pablo llega a decir a la comunidad, yo planté, Apolo regó, hacemos sinergia entre nosotros, nos apoyamos. Él ha pasado por ahí y os ha evangelizado, pero ahora paso yo y os sigo evangelizando. Y apoyo lo que Apolo os dijo. Pablo le llama auxiliar. En realidad Pablo le llama diaconoi, que traducido es auxiliar. Si en teoría pone diácono, vamos a ver, es auxiliar. Eso de los diáconos vino 3 siglos después. Y auxiliares que os llevaron a la fe, Apolo. Timoteo es griego, es de la Asia Menor, hoy Turquía, cerca de Tarso, es de madre judía, padre no sabemos, probablemente, quizá. Pablo lo conoce y le llama para el segundo viaje también, lo recluta, es un chaval joven.
Y es un chaval joven al que Pablo envía, y lo hemos visto, enviado a Tesalónica, a Macedonia, a Corinto. Pablo envía gran confianza con una persona a la que envía para que vea cómo está la comunidad y le traiga noticias, y le trae noticias y por eso le escribe luego la carta que escribe. Aparece también como autor de 2 Corintios y de Romanos, tiene un párrafo escrito por él. En la carta a los Romanos de Pablo hay un párrafo escrito por Timoteo. Tito es de origen pagano, no era judío, pero Pablo le llega a llamar verdadero hijo mío en la fe. Pablo se lo lleva también a la asamblea de Jerusalén, un chaval muy joven que se lo lleva pues para que se vaya baqueteando. Tito es el que organiza la colecta para Jerusalén, que nos suena, las comunidades de Palestina están pasando hambre y las comunidades que tienen más posibilidades, quizá porque son más industriales o quizá porque están en ciudades por las que pasa una gran vía comercial, con lo cual hay mucho comercio, hay riqueza, hacen una colecta para Jerusalén, la organiza Tito. Y se queda en Creta como responsable. Responsable, la palabra griega episkopoi. Si en tu Biblia pone obispo, pues se han adelantado 3 siglos o 4. De momento es el responsable de la comunidad, el supervisor, esto ya lo hemos hablado, este tema. Juan Marcos, normalmente Marcos, es el evangelista, que a veces aparece como Juan. Si es solo Juan y está en el libro de los Hechos cerca de Pablo, no es Juan Bautista, por supuesto, ni Juan Evangelista, es Juan Marcos. Es pariente de Bernabé. Este dejó tirado a Pablo sin explicación ninguna. A mitad del primer viaje se vuelve y a Pablo eso le sentó tan mal que no lo quiso como compañero en el segundo viaje. Por eso se fue con Bernabé a Chipre. Pero a pesar de eso, Pablo le valora bien. Marcos me va a ser muy útil en la tarea. Cuidad a Marcos, que me va a ser muy útil en la tarea de evangelización. Y es citado también por Pedro en la despedida de su primera carta. Y por último, Lucas, un personaje riquísimo. Acompañaba a Pablo en el segundo y en el tercer viaje, también en el viaje a Roma, con lo cual Lucas y Pablo compartieron la dureza del viaje a Roma, naufragio incluido, pero además la extensión y todo el recorrido del segundo y el tercer viaje. A Pablo, sabéis, le llama mi querido médico. Y Pablo reconoce que para él Lucas es un verdadero apoyo. Todos se han ido, solo Lucas está conmigo. Esa frase la hemos leído en una carta que ya hemos leído, y cuya cita tenéis escrita aparte. Y ahí está. Las citas completas, si Dios quiere, mañana las tendrás en tu casa en el correo electrónico, en el texto. Porque ahí hay mucha cita para poder leer de estos personajes, que es sobre lo que vamos a intentar hacer oración. Hay un apartado especial sobre Lucas, porque Lucas, además de saber de Lucas, Lucas nos hace saber cosas de Pablo en las que a lo mejor no hemos caído. Vamos a ver, primero, Lucas compartió con Pablo caminos, viajes y travesías. Compartió mucha vida, mucho tiempo, mucha vida. Ya hemos hablado de los plurales inclusivos. Cuando Lucas dice en Hechos, zarparon, es que no va Lucas en esa expedición. Pero si Lucas dice zarpamos, es que Lucas va en esa expedición, aunque no se cite a sí mismo, pero se ha citado en el verbo. Al comienzo del segundo viaje, en el tercer viaje y en el viaje a la cautividad. Pablo agradece su cercanía, nombrándole mi médico querido, y le reconoce fiel hasta el final. Cuando Pablo está más bien solo y se siente un poco abandonado de todo, solo Lucas está conmigo. Pero Lucas nos aporta sobre Pablo algo en lo que a lo mejor no hemos caído mucho. Pablo debió tener una salud más bien frágil, quizás solo al final, pero la salud frágil de Pablo la podemos ver en cartas que él escribe. Cuando escribe a las iglesias de Galacia, no me hicisteis ningún desaire a pesar de que mi estado físico os debió tentar a ello. Pablo debía estar hecho unos zorros, debía estar bastante tocado cuando llega a una comunidad y les agradece que no se rían de su pinta, de la pinta que lleva.
No sabemos si algo exterior, algo de la piel, alguna dolencia que le hacía aparecer cojera, o también tiene una flojera espiritual, algunos dicen una depresión, algo le pasó. Me presenté ante vosotros el Pablo Bravo. El Pablo Bravo se presenta con una sensación de impotencia y como temblando de miedo. Pablo debía estar un poco al límite de sus fuerzas cuando escribió esto. Me presenté incómodo, hasta temblando de miedo. Y lo reconoce más claro en la segunda carta a los Corintios. Me han metido un aguijón, llevo en mi carne un aguijón. No sabemos qué dolencia fue. 3 veces le he pedido al Señor verme libre y las 3 me ha contestado, te basta mi gracia. Esa frase de que viene ahora es muy, muy fuerte según cómo la leamos. La fuerza se desarrolla en la debilidad, pero la podemos leer más cercana, como habéis hecho alguna de vosotras, en la oración inicial, la podemos leer más cercana. Mi fuerza, la del Señor, se muestra, yo muestro mi fuerza en tu debilidad. De manera que cuando yo estoy débil, entonces es cuando siento que el Señor es más fuerte en mí. Bien, Lucas nos aporta esa visión de un Pablo quizá que pasó más que malos momentos. Tuvo muchos motivos, además de la persecución, los azotes, el dejarlo por muerto, la cárcel, pues tuvo motivos para pasar malos ratos y necesitar un médico cerca. Vamos a hablar de ellas. Os pongo ahí primero eso es una maravilla. Esto no tiene nada que ver con Pablo, pero es de la época, está en Pompeya. Es un fresco recuperado de una pared de una casa de Pompeya. Ya sabemos que sepultados por la ceniza, algunas cosas le quedaron tal como estaban. Y ese fresco está así de elegante. Se llama Mujer con pluma o con stylus, y tiene en su mano izquierda una tablilla de hojas de láminas de cera en la que se escribía dibujando con el stylus. La estilográfica viene del stylus romano. Esa mujer es una mujer culta, probablemente. Bueno, sabía leer y escribir, hasta por la forma de peinarse, por los aderezos que lleva, por la postura. La pose esa así un poco distante, como que está pensando qué va a escribir en esa tablilla. Una gran riqueza tiene esa mujer, solo de verla, no riqueza de dinero, que seguramente también, pero riqueza de vida interior, riqueza espiritual, riqueza de ser capaz de expresar y de expresarse. He puesto esa como contrapunto a la sociedad de aquel tiempo. En el mundo romano, la mujer pues fíjate la frase de Cicerón sobre las mujeres. La tenéis entera en el texto, ¿eh? Cuánta infelicidad en las ciudades en las que las mujeres desempeñen los oficios propios de los hombres. Está claro, en el mundo romano hay oficios, los oficia de los hombres, y luego la mujer en casa, yo qué sé, tener hijos y cuidar la casa, para tenerla bien presentada cuando llegue yo, que soy. En el mundo romano. En el mundo judío no hay mucho más allá, ¿eh? Empezando porque la mujer no puede entrar al templo. Tiene una habitacioncita en el templo o en la sinagoga que es el atrio de las mujeres, y se quedan ahí, ¿eh? No pueden pasar de ahí. Una habitacioncita desde la que se ve, con una pequeña ventanita, se ve lo que está pasando y los oficios que hacen los varones. Pero en la casa la mujer tiene un gran papel, pero en el templo, en cambio, en las primeras comunidades nos podemos sorprender del papel tan importante que tienen algunas mujeres en las primeras comunidades. La frase es de este libro, que os sonará porque algunos lo tenéis, otros lo hemos trabajado en nuestros grupos, y si no, es un libro para trabajar en un grupo, en una comunidad cristiana, ¿eh? Benedicto XVI, los apóstoles y los primeros discípulos de Cristo. Le dedica un capítulo entero a las mujeres. El capítulo de las mujeres al servicio del Evangelio. Y habla de la generosa aportación de muchas mujeres sin las cuales la historia de la Iglesia no sería la misma. Lo dice el Papa, lo dijo el Papa.
el Papa anterior. Y hay también, y me permito enseñar ahora, pues porque la tengo y he sacado algunos datos de aquí y si a alguno de vosotros le interesara, soy capaz de prestársela si me asegura que me la va a devolver. Esta revista tiene algunos, son monografías todas, este es sobre las mujeres. Una de ellas es Mujeres trabajadoras y creyentes, mujeres trabajadoras y creyentes, las mujeres profetas, pero la que más me ha interesado, mujeres en los orígenes del cristianismo, mujeres al servicio de la buena noticia. Pablo las cita con nombres entrelazados a los de los varones. Las vamos a leer, sobre todo en las despedidas de algunas cartas especialmente densas, las despedidas romanos. Vamos a tener que hacer un adelanto, aunque sea solo del final de la carta a los romanos. Los nombres están entrelazados, no van todos los varones y todas las mujeres, o todas las mujeres que son más, y luego todos los varones que... No, van mezclando, se va acordando de personas y van nombrando a las personas, van sin orden. Además aplica los mismos términos, las llama de las mismas maneras, con las mismas palabras que usa para los varones, nombra a las mujeres y a algunas, además, las pone como referencia de la iglesia que se reúne en su casa. Es la mujer, no pone a los varones como referencia de esas comunidades, pone a las mujeres de la casa, por un motivo evidente, vamos enseguida. Los términos que usa Pablo para las mujeres son los mismos que para los varones. Hermana, el término más habitual, la hermana. De Junia dice la apóstol. Cuando Pablo, el apóstol, habla de Junia, la apóstol, esa palabra no se puede edulcorar, ni se puede ocultar, ni nada, la llama la apóstol. Con lo cual eso de que eran 12 y eran ellos, bueno, pues Pablo dice que Junia también la incorpora al grupo de los apóstoles. De Febe dice diácono. Bueno, en realidad no dice diácono, dice auxiliar. Pero si a otros auxiliares los ponemos como diácono, a Febe también la tenemos que llamar diácono. No sería justo a los auxiliares varones llamarlos diáconos y a las auxiliares mujeres llamarlas auxiliares. Eso no sería justo, eso sería tendencioso, ¿no? Capcioso, una cosa así. De muchas de ellas habla de que son afanosas, en el sentido del duro trabajo que han tomado por la comunidad. Lo dice de algunos varones, pero también lo dice de algunas mujeres. Ha trabajado cuidad mucho porque ha trabajado duramente por vuestra comunidad. Y de todos ellos los habla como sinergos, o sea, nos apoyan, nos apoyamos, nos potenciamos mutuamente. La revista, vamos a ver, en el mundo romano en el que crecieron las primeras comunidades, grecorromano, el mundo de Pablo es grecorromano, aunque él es judío de origen y griego de cultura, pero es romano de ciudadanía. Las comunidades son comunidades caseras, claro, no son comunidades sinagogales. La iglesia, las comunidades primeras no nacieron en las sinagogas. De hecho, a Pablo lo hemos leído un montón de veces en varias de sus cartas y en el libro de los Hechos. Lo echaron de a donde iba. Él iba a la sinagoga por encontrarse con sus hermanos judíos y le echaban. Y entonces él dijo, está escrito en 2 de sus cartas y también en el libro de los Hechos, puesto que no acogéis el mensaje, sabed que me dedicaré a los paganos. Y son comunidades, por ser caseras, son matriarcales. Por aquello que hemos dicho, los oficios de los varones son fuera. El trabajo de la mujer es la casa, con lo cual, si son comunidades caseras, van a ser matriarcales. El uso en este caso nos impidió el abuso al que hemos llegado en la iglesia reciente, de las mujeres, hasta las congregaciones femeninas, del superior general último es un varón, de las congregaciones femeninas actuales. El uso soslayó el abuso, nos evitó el abuso. Primera frase sobre las casas, sobre las comunidades caseras. Pablo, en Hechos, he predicado y enseñado tanto en público como en vuestras casas.
Eso de en vuestras casas lo tengo en negrita y subrayado porque merece una explicación y un apunte que está, creo que bastante bien detallado en el texto de mañana, pero yo os lo adelanto ya. En algunas ediciones de la Biblia pone tanto en público como en privado. No, falso, mal dicho, aunque sea la Biblia de la Conferencia Episcopal. En el original latino de la Vulgata pone prodomos. Y domus es la casa. No es en privado, es en vuestras casas. Si en tu Biblia pone otra cosa, que sepas que en el original latino, que te pongo en los textos de mañana para que te quedes tranquilo, es he hablado en público como en vuestras casas. Son iglesias domésticas. De parte, en la primera carta a los Corintios, saludos de parte de Aquila, Priscila y la comunidad que se reúne en su casa, en las casas de ellos. Recuerdos a Ninfa, aquí no cita a su marido. Recuerdos a Ninfa y a la comunidad que se reúne en su casa, lo hemos leído ya en Colosenses. La comunidad se reúne en su casa. Saludad a Prisca y Aquila y a la comunidad que se reúne en su casa. Eso está, vuelve a estar, es otra frase distinta, esta está en Romanos. En Romanos vuelve a decir lo mismo. Es que la frase esa, la comunidad que se reúne en su casa, es una frase que es como un leitmotiv que Pablo va repitiendo. En cuanto hay una mujer, la cita como responsable de la comunidad que se reúne en su casa, porque ella es la responsable de esa casa. A la hermana Apia y a la comunidad que se reúne en su casa, vamos a leer ahora mismo en Filemón. Y una cita última todavía de la segunda carta de Juan, ya lo más tardío. Si os visita alguno que no trae la enseñanza del Mesías, no lo recibéis en casa. Es decir, son comunidades caseras, son comunidades en las que se vive en la casa, se vive en el domicilio, se vive en la familia, pero también se vive con los que vienen a celebrar la cena del Señor, claro, a celebrar la fe común, como la celebramos nosotros. Solo que nosotros lo hacemos, en vez de en clara matriz familiar, nuestra matriz es parroquial. Algunos tenemos más que matriz parroquial, tenemos matriz de la comunidad o de la espiritualidad en la que vivimos la fe. Bien, pero entonces era todo matriz familiar. Esas casas son muy útiles para los que están de camino, como Pablo y todos los que han enviado por camino. Cuando envía a Timoteo a una comunidad, tiene donde alojarse porque hay casas en las que se reúnen ellos y hay casas donde reunirse. Y yo, de tanto nombrar a las mujeres y a la comunidad que se reúne en la casa de las mujeres, yo no sé qué conclusión sacáis vosotros, pero a mí me da que blanco y en botella. Ya, pues nosotros, pues ¿sabes lo que te digo? A lo mejor hay que recuperar algo no sé. En fin. Pablo lo tiene clarísimo, ¿eh? A la comunidad que se reúne en la casa de esta mujer, de esta mujer, de esta mujer. Tiene también en el punto 5 las reglas en el vestir. No quiero ocultarlo. Están ahí en 1 Corintios. Lo leímos el año pasado y afortunadamente nadie dijo yo no creo en ese Dios ni en este. Pero esto es cultural. El velo en las mujeres tienen que llevar velo en las asambleas. Pablo llega a decir, yo no digo una estupidez ni una barbaridad, pero una barbaridad sí, una estupidez no, pero una barbaridad sí. Es que las mujeres deben ir con pelo porque les sienta mejor a su pelo. Deben ir con velo porque a su pelo largo les sienta mejor el velo. Así que las mujeres con velo en la iglesia, ya. Y además calladitas, que no hablen. Que si tienen alguna duda se la pregunten luego al marido en su casa. Ya, eso es el Dios en el que creemos es que es así, o eso es cultural. Y la cultura entonces es que era así. En cuanto contestes esa pregunta ya tienes una religión o yo no sé. Y mi sugerencia para las mujeres como para los varones, ponerles apellidos y orad con ellas. Orad con ellas. Jope. Vale, seguimos pues. Ahí tenemos a un montón de mujeres. Esta tarea es tarea tuya. Yo he hecho lo que me ha parecido que era facilitarte el camino, ¿eh? Yo te pongo de cada una de ellas, alguna está repetida porque aparece tantas veces que está repetida, te pongo la carta, el libro y el capítulo, pero te dejo en blanco el versículo.
Y mi sugerencia es que lo busques tú. Tú vas a Romanos 16 y buscas lo que dice sobre Febe y lo pones aquí. Y si hay un interrogante es porque el nombre no se conoce. Pero la familia de Aristóbulo, cuando Pablo, en el capítulo 16 de la carta a los romanos, en un versículo que tú encontrarás, si te parece bien, habla de la familia de Aristóbulo, pues ahí hay varias mujeres. Como mínimo la mujer, probablemente alguna o algunas hijas, quizás seguramente también su madre, porque la madre vive con él, porque el padre ya murió y la madre vive con su hijo. Es decir, que hay muchas mujeres. Julia, ¿por qué es famosa Julia, que aparece en el capítulo 16 de Romanos? ¿Qué podemos decir de Chloe? ¿Qué sabemos de Chloe? Pues búscala, la tienes en 1 Corintios 1 y versículo, y tú buscas el versículo. Es decir, mi sugerencia es que uses un poco la lupa. Yo te he puesto el libro y el capítulo, y tú buscas en el libro, añades el versículo y te fijas qué se dice de esa persona. Nombre, actividad, adjetivos, ¿cómo la llama Pablo? La afanosa, la trabajadora, la auxiliar, la diácona, algo parecido con ellos. De los 7 primeros ya te he puesto yo un resumen más que completo, porque además en el texto que vas a recibir mañana tienes todas las citas en las que aparece Bernabé, todas las citas en las que aparece Silas, Silvano, todas las citas en las que aparece Timoteo, todas las citas esas te las he puesto yo porque son los gordos. Pero de estos sabemos menos. De Epafras, ya lo hemos visto que no era lo mismo que Epafrodito, que en algunas Biblias dicen que no es el mismo. Aristarco. Pues tú vas a Hechos 19 y a Colosenses 4 y buscas qué versículo se habla de Aristarco y qué se dice de él. O hay nombres genéricos, porque los que están al servicio, os saludan los que están al servicio del emperador. Bueno, pues varios varones que Pablo conocía, que los conocía porque los cita en su carta. Yo los conozco, son ellos los que están al servicio del emperador. Los conozco. Eso es para hacer, con esa tabla que tienes en el texto de mañana, es para que tú busques, ver los 7 más cercanos ya están vistos y ver el capítulo, el versículo y qué se dice de él. ¿Qué se dice? El nombre, si es un nombre genérico quizá, la actividad, a qué se dedicaba, qué hacía en las primeras comunidades, los adjetivos, qué dice Pablo de ellos. Eso es. Con lo cual, este taller que va a presentar una carta súper cortita, te está presentando este taller un montón de personas con las que, sugerencia, con las que tú puedes orar, con la gente de Pablo. Sugerencia, solo sugerencias, tú te espabilas y el Espíritu sopla, si tú te espabilas el Espíritu, si tú das tiempo el Espíritu, si tú abres la puerta el Señor entra. Ignacio, contemplando la significación de cada palabra de la oración. Ignacio está hablando del segundo modo de orar. Tienes ahí la cita de los ejercicios por si quieres buscar la frase completa. Contemplando la significación de cada palabra en la oración. En el texto que tú has encontrado que hablaba de Febe, mira a ver qué palabras hay y contempla cada palabra, el significado de cada palabra de esa frase, con la que Pablo cita a Timoteo. Dedícate tanto tiempo cuanto halles significaciones, comparaciones, gustos y consolación. Tanto tiempo como necesitas. Detente en esa frase tanto como necesites. Y además, acabado ese tiempo, pide las virtudes o gracias de las cuales sientes tener más necesidad. Yo quisiera ser en esto como Timoteo, en esto como Lidia, en esto como Priscila, en esto como Bernabé. Pide. De Bernabé y Silas. Ten un coloquio con ellos. ¿De qué hablabais con Pablo en las largas jornadas de viaje? O a Silas, pregúntale. ¿Qué hacían en la cárcel juntos los dos? Ya sabes que la cárcel no tenía cada uno su celda con su retrete y su camita. ¿No? Eso es ahora. Y ahí te echaban y con todos los que hubiera. ¿Cómo se apoyaron? ¿Cómo se apoyaron Pablo y Silas? ¿Cómo Silas apoyó a Pablo en la temporada en la que pasaron juntos en la cárcel?
¿Cómo eran las catequesis de Priscila y Aquila a Apolo? ¿Qué le decíais? ¿Qué queríais que aprendiera de la nueva fe para que lo transmitiera a otros? ¿Cómo fue lo de trabajar con Pablo en vuestro telar? Pablo, cuando llegó a donde estaban ellos, se quedó con ellos y se quedó a vivir con ellos porque se quedó a trabajar en su telar, porque tenía el mismo oficio. Lo dice, ¿eh? Es cuestión de que, ¿qué hacíais? ¿Cómo trabajabais juntos? ¿Cómo sumasteis a Pablo a vuestra industria doméstica? ¿Cómo aguantaba Pablo el dolor, el cansancio, las amenazas? Todo lo que le hicieron, ¿cómo lo aguanta? ¿Cómo lo llevaba Pablo? ¿Cómo era posible? ¿Cómo es posible que te aguantara tanto? ¿Qué viste en Pablo que le diste hospedaje solo porque habló cuando estabais allí, que las mujeres se reunían al lado del río y Pablo fue allí a ver y se encontró solo con las mujeres, una de ellas Lidia, a la que el Espíritu abrió el corazón para que acogiera el mensaje? ¿Qué decía Pablo entonces? Que el Espíritu te abrió el corazón para que acogieras lo que te decía Pablo. ¿Qué hacías, ninfa, cuando la comunidad se reunía en tu casa? Cuando la comunidad se reunía en tu casa a celebrar la cena del Señor, ¿qué hacías tú? ¿Cuál era tu papel? Bueno, la carta a Filemón es una cartita. Yo, el viejo Pablo, fíjate cómo se presenta Pablo. Yo, el viejo Pablo, está en la cárcel. Ahora además preso por el Mesías Jesús. Es la última de las 4 cartas de cautividad. Ya te suenan Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, la última de las 4. Eso que tenemos ahí a la derecha es un detalle curioso, anecdótico, pero curioso. Se llama Papiro 87, aproximadamente del año 150. Y es lo más antiguo que tenemos con 2 versículos de esta carta. Del año 150. Copias de copias de copias de copias de copias. Y han llegado hasta nosotros. En fin. El autor de la carta a Filemón. Pablo seguro. Yo, el viejo Pablo. Probablemente además escrita de su puño y letra. Es una carta tan cortita que ni a Manuel sé, pues sabes qué te digo, si... Cautivo, ahora además cautivo, estoy cautivo, te la escribo desde la cautividad. Y además Pablo se sabe fuera de la ley, porque ha recogido a un esclavo que no es suyo, que es de otro, y Pablo no se puede quedar con ese esclavo, tiene que denunciarlo, pero no quiere denunciarlo, con lo cual está fuera de la ley. Es un Pablo fuera de la ley, hasta que consiga que el esclavo vuelva. Los destinatarios es una curiosidad de esta carta. A pesar de ser una carta cortísima, tiene 4 destinatarios. A Filemón, vive en Colosas, ha sido convertido por Pablo. A Apia, es a Filemón. A Apia, no y a Apia, su esposa, a la que llama hermana de la fe. A Arquipo, su camarada. En mi Biblia pone compañero de armas, pero eso de compañero de armas, su camarada, su compañero, su sinergo, yo qué sé. Y a la comunidad que se reúne en su casa. Destinatarios de esta carta tan cortita. Muy cortita, pero 4. El motivo de la carta, muy rápido. Onésimo es esclavo de Filemón. Onésimo, esclavo de Filemón, se le ha escapado. Y se habla de una cierta cantidad de dinero. No sabemos si es que se escapó llevándose dinero de Filemón o que se escapó llevándose dinero que tenía él por la pequeñísima y ridícula paguilla que le iban dando para si algún día se podía emancipar. Bueno, escapado y quizá ladrón, no está claro. Pero vamos, escapado del amo, con lo cual hay que volver, hay que volver, hay que volver. No te puedes quedar con Pablo. Convertido por Pablo en Roma. Pablo le llama hijo de mis entrañas. Le pone muy alto. Y Pablo le envía con Fortunato a Colosas. Eso lo hemos leído ya, ¿eh? Le envía con Fortunato a Colosas. Fortunato lleva la carta a los colosenses y Onésimo lleva la carta a su antiguo amo, al que se va a presentar, en fin, se va a presentar con un cierto problema. Es una carta muy corta, probablemente manuscrita. Es una carta personal, es a ellos, a esos destinatarios,
Pero como habla también de la comunidad que se reúne en su casa, pues es una carta para leer en la comunidad. Hay un cierto paralelismo con la carta a Colosas, están escritas probablemente en la misma semana, al mismo tiempo. Son los mismos carteros, Fortunato y Onésimo, los que llevan las dos cartas, a Colosas y a Filemón, en Colosas. Y hay diversas lecturas posibles, no está claro, ¿eh? Si es que aboga por un esclavo para, le dice a Filemón, este que te lo envío, pero es cristiano como nosotros, es mi hijo querido. Mira, a ver, no le tratas solo como si fuera tu esclavo que vuelve, que tienes derecho a hacer con él lo que te dé la gana. O quizá, según como leamos la carta, parece que Pablo prefiere que se quede con Pablo. Si Filemón acepta, le pide la opinión. O sugiere Pablo incluso que Filemón se lo quede, pero libre. Le manumita. Sé que harás incluso más de lo que te pido, por el bien de Onésimo. La palabra Onésimo significa útil. Y Pablo juega con la palabra Onésimo y la utilidad de Onésimo, de la persona. Porque dice, antes te ha sido útil a ti y ahora también a mí me es útil. Y te puede volver a ser útil si le aceptas en tu casa. Lecturas de esta carta. La carta es muy cortita, pero hay que sacarle jugo porque tiene jugo, ¿eh? No hagamos con el limón así. No, no, no. Hay que apretar bien el limón para que salga todo el jugo posible, que esto es la palabra de Dios. Puedo, pero prefiero rogarte a ordenarte. Ay, qué claro habla Pablo cuando habla claro, ¿eh? Puedo decirte lo que debes hacer con tu ex esclavo, pero prefiero rogarte a ordenarte. Sé que harás más de lo que te pido. Yo te pido, pero yo sé que tú harás más, harás incluso más de lo que te pido. Enviar recuerdos a los compañeros, los colaboradores. La carta a Filemón, cortita, pero para orarla. Tenemos lectura para orar en compañeros de Pablo y en la carta a Filemón. Porque esto está que se acaba. Estamos acabando el taller sexto. Cautivo por el Mesías, 61, 62, 63, 64. Vamos a recopilar un poco. 3 minutos, ¿eh? Quizá ha sido mucho arroz para un pollo. Bueno, la frase no la he puesto completa por no nadie se me sintiera ofendido, porque yo no tengo la más mínima de ofender a tan selecto auditorio, ¿eh? Pero la frase ya os conozco, mucho arroz para tan poco pollo. Pero no, mucho arroz. ¿Te resultó mucho esto? Pues sabes lo que te digo, ahora tienes meses por delante para hacer lo que tengas que hacer con estas cartas. Quizá un día no pudiste asistir y luego no pudiste verlo, no te llegó enlace, no te ha funcionado no sé qué y tal, y tienes todavía lecturas pendientes, pues tarea personal. Todos acabamos un poco hasta aquí de estos talleres porque son talleres intensos que son además de. Estos talleres no son un en vez de, sino un además de. Yo tengo mi reunión de grupo y además esto. Tengo mis actividades de voluntariado y además esto. Tengo los nidos y además esto. Con lo cual yo ahora descanso y ya no tengo esto. O sea que ahora me dejo una semana, unos 5 días, una semana, 2 semanas y luego vuelvo a recuperar. Ahora todavía en tibio, si no en caliente, en templadito, vuelvo a recuperar lo que me he dejado de las cartas. Y mi sugerencia, lo recuperamos si podemos en comunidad. Si tu comunidad se deja, recupera estas cartas para tratarlas, para orarlas en tu comunidad. Las hemos orado aquí juntos en comunidad, ¿eh? Y hay una sugerencia, si alguno de los que están en este taller o lo ve ahora o lo ve en el futuro, porque esto va a quedar colgado ahí hasta que Internet funcione, yo qué sé. Si alguno de los que ve este taller no tiene comunidad, ¿sabes lo que te digo? En el Loyola tienes sitio. En el Loyola hay comunidades diversas, grupos dispersos, ahí cada uno nos reunimos a unas horas, otros a otras horas, unos un día, otros otro día. Nos encontramos, los que nos encontramos los sábados en la celebración de la fe común, pero bueno, que son distintos grupos y tal. Tú, si no tienes, busca en el texto, te pongo te pongo mi teléfono, te pongo el teléfono del Loyola, te pongo que hables con alguien que está metido en el Loyola, que te busques una comunidad, si no tienes, con la que hablar de esto, porque es como te enriquece, como nos enriquecemos unos a otros. Digo yo.
y vamos a repasar la idea que teníamos al comienzo de los talleres. Volvamos al origen. Hemos leído casi todo Pablo. Nos queda nada, ¿eh? Nos queda nada de Pablo. Ya tenemos casi todo leído. Hemos visto mucho. Hemos visto viajes, cartas, comunidades, personas, situaciones, frases. Hemos visto complicaciones. Hemos visto angustias. Hemos visto deseos. Hemos visto naufragios. Hemos visto de todo. Ya, pero ¿qué he visto yo? Ahora plantéate no lo que hemos visto aquí en los talleres, sino lo que has visto tú en estas cartas. ¿Qué has visto? Y quédate con eso. Dedícate un ratito, haz tu ratito de oración. ¿Dónde me ha estado esperando el Señor a mí en estas cartas? Personaliza, como decíais alguna anterior, personaliza las cartas, léelas para ti y ponte tú como la persona a que le han dirigido esas cartas. Ahí te está esperando el Señor. Y por último, sabemos mucho sobre las comunidades, cómo nació la primera iglesia, lo hemos visto en Hechos y lo hemos visto en las cartas de Pablo. Son los primeros escritos que tenemos, ¿eh? En fin, después de la última carta de Pablo sobre los años 60, quedan todavía 10 o 15 años para el primer evangelio, 10 o 15, y todavía casi 40 para el último evangelio. Esto es mucho antes que los evangelios. Las comunidades ya estaban funcionando. Le faltaba el escrito de la buena noticia, pero eso llegó después. Hemos conocido cómo nacieron las comunidades, sus temores. ¿Os acordáis, Tesalonicenses, el temor a la segunda venida, que está ya por llegar, así que ¿para qué trabajar? Hasta que el otro dijo, el que no trabaje, que no coma, que algunos viven muy ociosos dedicándose a no hacer nada. ¿Qué debemos recuperar de esas primeras comunidades? ¿Qué deberíamos recuperar en nuestro grupo, en nuestra comunidad y en nuestra iglesia? ¿O qué deberíamos abandonar? Porque nos hemos complicado la vida con estructuras y con tal que, ¿sabes lo que te digo? Vamos a dejar lo que no es tan nuclear, tan nuestro. Y por último, un avance de deseos. Estos son deseos, yo, puestos a tener deseos aquí cada uno. Próximamente en esta sala, en la sala Zoom del Centro Loyola, los talleres 70 y tantos. Si fuera posible, pues nos quedan romanos y todas esas que se llaman cartas católicas, las cartas no escritas por Pablo, y son cartas muy abiertas a todo el mundo, ya no son cartas a comunidades. El único que escribió a comunidades concretas es Pablo. Estas se llaman Tito, Santiago, Pedro, Juan, Judas, se llaman cartas católicas porque son escritos universales, católico, universal. Quizá deberíamos dedicar un solo taller de 3, 4, 5 sesiones a Hechos. Y si algún día nos atreviéramos, nos podíamos atrever incluso con los evangelios. Después de haber visto ya todo lo que hemos visto, pues los talleres que sean dedicados a los evangelios. En cualquier caso, esas dos frases de ahí te las dedico porque según las leí, las leí aquí, ¿eh? Esto es Martini. Cardenal Martini en estado puro. Una maravilla. Guías en tiempos difíciles. Grandes santos de la Iglesia que vivieron tiempos tan difíciles o más que los nuestros, ¿cómo vivieron ellos su fe? Apoyándose en la palabra, apoyándose, extendiendo, hablando sobre la palabra. Aprende a conocer el corazón de Dios en las palabras de Dios. La palabra crece en ti cuando la lees, se desarrolla, toma cuerpo dentro de ti cuando la lees. Cardenal Martini citando a San Gregorio, siglo VII, ¿eh? Fíjate lo que decían en el siglo VII. Y la despedida es de Pablo. Yo me la apropio porque, ¿sabes lo que te digo? No la voy a hacer mejor, con lo cual cojo la de Pablo. Pedid por nosotros. Pidamos todos por todos. Saludad a todos los hermanos. Saludad a los hermanos de vuestra comunidad. Saludadlos de parte de Pablo. Y animadles a que lean las cartas de Pablo. El favor del Señor Jesús y mi amor cristiano os acompañan siempre. Primera Tesalonicenses. Con lo cual, fíjate qué mono, se acabó el taller. Esto quiere decir que dejamos de compartir, nos vemos las caras
Y yo os estoy echando ya de menos, pero es que la cosa no da para más. Yo con 4, servidor. Y ustedes pues hagan lo que ustedes puedan y a partir de ahora, personalmente, en su comunidad, en la iglesia, yo qué sé. Vivimos en la iglesia siempre, ¿eh? Somos incapaces de vivir solos la fe. Yo soy incapaz, tú también. Somos incapaces. Pues sigamos viviéndola y con la palabra siempre cerca. Encantado de haberos visto. Ah, perdón, y un último aviso que se me quedaba en el tintero. Si alguien tiene algún textito de la oración que va a hacer o con la gente de Pablo o con Filemón y me lo manda en un tiempo prudencial, que pueden ser 2 semanas, ¿eh? Vamos a darnos de nuevo 2 semanas. Si escribes algo, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas, y me lo mandas, yo lo incorporo y lo envío a todos. De manera que recibiremos el regalo de una oración compartida a posteriori, que estamos muy latinos esta noche, pues con la oración que nos envíes tú si me envías algo dentro de, en este lapso de 2 semanas, porque ya, si es dentro de 2 meses, pues encantado, ¿eh? Yo encantado siempre, pero ya no vamos a volver a enviar, digo yo. Señor, hemos sobrevivido, ¿eh? Habéis aguantado habéis aguantado como unos piratas ahí. Yo Don quiero Chaparrón. despedirme de este taller, José Manuel, dando gracias a Dios por haberte puesto en nuestro camino para, Amén. para habernos aportado este conocimiento tan profundo de las cartas de Pablo que nos estás aportando Sí, sí, sí. y que nos están ayudando tanto en nuestro camino de cristianos. Te lo agradezco muchísimo y la habilidad que tienes para transmitirnos todo esto. A que me Gracias. sonrojo. No, Ahora a que no. ahora mi abuela diría, pedidle al Señor que aguante mucho para vuestro bien. Yo también quería Yo decir digo una yo cosa. lo mismo, yo lo mismo. Yo le pido que aguantéis Maribel, vosotros también, para mi bien, porque si tú no estás ahí, yo no estoy aquí. Yo quería Ya. decir también una cosa. Y Y una era cosa. que yo agradezco mucho, José Manuel, todo lo que has hecho y agradecidísima. Pero también quiero agradecerle a Ana, por eso de que las mujeres, porque cuando uno se pone a trabajar con esa intensidad que tú lo tienes que hacer, pues hay otras personas que hacen otras cosas y yo le doy las gracias a Ana por la paciencia que ha tenido contigo y con todos. Muchas gracias, Ana. No, gracias a ti, María Ángeles. Gracias, José Manuel, Sois muchas un encanto. gracias por ese inmenso trabajo. No, Ojalá no, tuviese- no. Trabajo, esto es un encanto. Trabajar para ustedes es un encanto. Gracias. ¿Sí? Bueno, y Me también uno a- agradecer a todos los que nos hemos acompañado mutuamente Sí. en Sí, este taller, porque con la sinergia que hemos aportado cada uno de nosotros, Sí, 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 sí. nos vamos con mucha suma de cosas, ¿eh? Gracias. Gracias a todos. Y yo Conservo también aquí agradezco todas a las todos. aportaciones de todos los talleres desde que comenzamos. Lo conservo aquí como oro en paño. Claro. Sí, hay todos los- Un regalo, José Manuel, como Muy siempre. bien. Gracias. Sí, muy Gracias a bien. todos por Pues participar. Hasta nos luego. vemos. Unidos Muchas siempre. gracias. Un beso. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches a todos. Buenas noches. Gracias. Chao. Gracias de corazón. Y vamos saliendo. Vamos saliendo. Cuando seamos unos pocos menos, corto, que es que me da cosa cortar mientras estamos ahí. Ahí estamos. Ya está. Vamos allá.